Agradecemos el favor de su sintonía y su compañía en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Las Sentencias a Debate. Hoy le ofrecemos un caso que fue analizado y resuelto por la Sala Regional Distrito Federal. Se trata del caso credencial para votar para personas en situación de calle. Permítame comentarle que la Sala Regional Distrito Federal de este Tribunal Constitucional Electoral ordenó a la vocalía de la Junta Ejecutiva del 8º Distrito Electoral, ubicado en el Distrito Federal, que iniciara el trámite de reposición de credencial de elector para votar con fotografía a Fernando Castro Barreda. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitaba la reposición de esa credencial, pero además se encontraba en situación de calle. Si usted quiere saber cómo resolvió este polémico caso la Sala Regional Distrito Federal, bueno, pues lo invito a que nos acompañe, ya que Pedro Lara Aymalo recibe hoy en el estudio al magistrado ponente de este asunto, Héctor Romero Bolaños, de la Sala Regional Distrito Federal, y al licenciado Farid Barquet Clement, quien es profesor del ITAM y de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Nos acompaña? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Héctor, bienvenido, muchas gracias. Farid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Contrario. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales número 455 de este año. Y tenemos pues nada más y nada menos que al magistrado ponente de dicho asunto, es el magistrado de la Sala Regional del Distrito Federal. Héctor, un poco si nos puedes poner en antecedentes de este asunto, cómo llega realmente a este tribunal, ¿no? En este caso a la Sala Regional del Distrito Federal. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, bienvenidos. Es un asunto muy interesante, es un ciudadano que acude a un módulo del registro de electores de la ahora Instituto Nacional Electoral. El ciudadano solicita su credencial, como solemos acudir los ciudadanos mexicanos a solicitar la credencial a los módulos, y los funcionarios del registro de electores, como también suelen hacerlo con todos los ciudadanos mexicanos, le revisan los documentos que lleva. El ciudadano lleva acta de nacimiento, como identificación lleva cartilla del Servicio Militar Nacional, pero los funcionarios del módulo le piden comprobante de domicilio. Como él dice en ese momento, no tengo comprobante de domicilio porque estoy en situación de calle, así se reconoce él, no tengo por tanto domicilio, les dice incluso en los lugares donde pernocta, y los funcionarios del módulo le responden que, dado que es un requisito el comprobante de domicilio, no le pueden expedir la credencial. En términos de ley, los funcionarios de módulo, cuando no aceptan darle el trámite al ciudadano de credencial, tienen obligación de asesorarlo para que presente un recurso administrativo o eventualmente un juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, que es el juicio que es procedente para tutelar el derecho de votar, ser votado y de afiliación. Entonces los mismos funcionarios del módulo lo asesoran para que presente el juicio, presenta un juicio y por competencia corresponde a la Sala Regional Distrito Federal, dado que es un ciudadano que vive en el Distrito Federal. Por tanto, nosotros asumimos jurisdicción y competencia. Y entonces el asunto se vuelve muy interesante porque la primera cuestión que hay que resolver en este asunto es si realmente el requisito de pedir a un ciudadano el comprobante de domicilio es un requisito que es constitucional, porque como él en su demanda dice que el requisito es contrario a la Constitución, pues lo primero o la primera tentación, dado que como tribunal podemos inaplicar normas que eventualmente pueden ser inconstitucionales, la primera revisión que tenemos que hacer es el requisito de que te pidan como ciudadano comprobar el domicilio, ¿realmente es constitucional? Esa digamos que es la primera pregunta que se hace en el asunto y que se contesta. Y en segundo lugar, si el requisito es constitucional, ¿cómo se resuelve en una persona que está en situación de calle y que por tanto no tiene un comprobante de domicilio?
Entonces, ese, digamos, es el tema central del asunto y lo que lo hace tan interesante. Sí, definitivamente es un asunto muy interesante, es un asunto sui generis, absolutamente, y creo que además es un asunto que podríamos denominar muy de estos tiempos, ¿no? Las últimas reformas en este país en materia de derechos humanos, creo resaltar particularmente la de 2011, cambian totalmente la visión del aparato jurídico mexicano respecto de la protección y garantía de los derechos humanos y, por supuesto, pues sitúa en un marco muy específico a quienes se encargan de impartir justicia, ya sea administrativa o jurisdiccionalmente hablando, pues estamos obligados a favorecer a las personas en todas las posibilidades que hagamos en interpretación de las leyes y la forma de aplicarlas como garantía constitucional dentro de ese llamado bloque de constitucionalidad, ¿no? Que incorpora, por supuesto, los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Y muestra también una parte que es una realidad social muy dura, que la mayor parte de nosotros obviamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues basta fijarse en cualquier semáforo para ver a gente en situación de calle, que no indigentes, que por cierto fue una cuestión muy interesante, ¿no? Esa distinción que se hacía, pero finalmente recae en una realidad que cualquier órgano, y en este caso particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Regional del Distrito Federal, no podían dejar de enfrentar, porque es una realidad patente de nuestra sociedad contemporánea, y pues que hay que dar soluciones a ese tipo de problemas, ¿no, Farid? Creo que es una cuestión de interés social, además, ¿no? Sí, desde luego, por supuesto. Bueno, antes que otra cosa, quiero agradecer al tribunal nuevamente por la invitación y decir que en verdad me congratula que en el programa del día de hoy esté presente el titular de una función jurisdiccional. Esto, desde luego, no es en demérito de otros participantes de otros programas que son miembros de los equipos de trabajo de los señores y de las señoras magistradas, pero el hecho de que acuda el titular de la función jurisdiccional y compartir sus puntos de vista, inclusive debatir, me parece que es algo muy sano para la deliberación pública e inclusive para enriquecer el acervo jurídico de la ciudadanía y poder comprender con mayor claridad los alcances de lo que se resuelve. Efectivamente creo, Pedro, que tocas dos aspectos muy importantes. Primero, el de la reforma en materia de derechos humanos, y segundo, que se está atendiendo a un problema suscitado por una realidad social lastrada por enormes desigualdades, donde en muchas ocasiones muchas personas viven debajo de un umbral digamos, de pobreza, en el que ni siquiera tienen las condiciones de vida material mínimas como para poder contar con un lugar de alojamiento permanente y en condiciones elementales de dignidad para sus personas. Me parece que se trata de una tesis, de una sentencia que me gustaría empezar por destacar dos aspectos. Primero, la lectura que hace o la interpretación de los alcances del artículo primero constitucional al que ya te referías. Me parece que hace una invocación muy interesante del principio pro persona, ¿sí? Del principio de progresividad. Y me parece que no solo se limita a citarlo como un artículo para fundar la resolución, sino que interpreta cuáles son sus alcances y lo utiliza como una pauta interpretativa de normas legales e inclusive de un acuerdo dictado por la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores del INE. Es decir, me parece que incorpora herramientas de análisis y de argumentación jurídica que son desafortunadamente poco vistas en el medio judicial mexicano. Entonces ahí creo que también eso le da un tinte innovador. Y también me gustaría subrayar que me llamó la atención, para bien, encontrar en el texto de la sentencia la cita de varias tesis dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual en materia electoral es poco usual. Sí, sí, es decir, es última ratio por lo general, ¿no? No quisiera decir con esto que los órganos jurisdiccionales en materia electoral son autorreferenciales y que solo se citan a sí mismos,
Me parece que es importante entender primero que se trata también de órganos del Poder Judicial de la Federación, como su nombre lo dice, y la Suprema Corte lo es y destacadamente. Y si se trata además de la interpretación de derechos fundamentales, porque además lo dice, y no nada más como una afirmación dogmática, sino que lo sustenta, lo dice, y lo dice bien la sentencia, los derechos político-electorales son derechos humanos. Entonces, si ya hay producción jurisprudencial del máximo tribunal del país, y si esa producción jurisprudencial es atinente o arroja luz sobre el tema a discusión, pues qué mejor que también se invoquen, ¿no? Sí, además creo que el sistema precisamente de control de constitucionalidad y convencionalidad exige argumentativamente pues el tomar como referente precisamente quien tiene pues el principal control precisamente a través de las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, que son competencia exclusiva de la Corte, pero que se extienden en este caso pues de manera abstracta para que los diferentes órganos jurisdiccionales de todo nivel, los órganos de gobierno de todo nivel, municipal, local y federal, pues hagan ese control en conjunto, ¿no? La coherencia del sistema jurídico es una cuestión fundamental del Estado de Derecho y creo que aquí precisamente se toma eso como el referente máximo, teniendo en cuenta por supuesto el criterio de aplicación pro persona para favorecer a una persona que se encuentra en una situación verdaderamente límite en el sentido estricto y que además pues no está cumpliendo con un requisito administrativo marcado por la ley y que pues tiene que ser resuelto porque la finalidad efectivamente, como creo que se razona de manera muy correcta en la sentencia, la finalidad de que aparezca el domicilio en la credencial del elector, entre otras cosas, pues tiene precisamente la de seccionar a los votantes, ¿no? Entonces es un requisito instrumental necesariamente, se hace un test de proporcionalidad, que eso me gustaría también que Héctor nos comentaras un poco cuáles fueron los planteamientos que se hicieron primero en la cuestión de la inconstitucionalidad de la norma planteada, y bueno, ese test de proporcionalidad que se supone que debe de superar el requisito en cuestión, que es el que limita la obtención de la credencial y que por ende, como requisito instrumental también para poder ejercer el derecho a votar y ser votado, pues limitaba en este caso un derecho humano. Sí, efectivamente, como planteaba en la primera intervención, la primera pregunta era si efectivamente dado que es un requisito que se pide en un módulo del registro de electores, pero que tiene incidencia directa a un derecho fundamental, que es el derecho fundamental de votar o ser votado. En este caso, el ciudadano decía que lo quería para votar. Entonces, un requisito administrativo efectivamente que es un comprobante de domicilio, que nos lo piden para hacer muchísimos otros trámites, en este caso afecta a un derecho fundamental. Y entonces, la razón por la que efectivamente se corre este test de proporcionalidad es porque en materia de derechos fundamentales, cuando hay una limitación y cuando nos dice el actor, esto me está limitando un derecho fundamental y dice que es inconstitucional, pues entonces tenemos que analizar si efectivamente es razonable y proporcional que te pidan un comprobante de domicilio para que te expidan tu credencial y eventualmente puedas ejercer el derecho a voto. Este análisis nos lleva a la conclusión de que es constitucional que te pidan, y precisamente por lo que adelantabas, porque efectivamente tiene un fin constitucional, tiene una razón que cuando vas al módulo te pidan el comprobante de domicilio, porque efectivamente como ciudadano necesitas tú acreditar, la autoridad electoral te tiene que adscribir a una sección electoral, tiene que ubicarte por una población, por una localidad. Bueno, primero por un estado, ¿no? Población, localidad, pueblo, lo que sea, luego distrito, y luego para que finalmente te pueda ubicar en una sección. Esto tiene implicaciones muy importantes electorales, porque eventualmente eso permite a la autoridad localizarte, pero también para efectos de representación, porque tú estás votando por un representante, y entonces la autoridad necesita saber dónde vives, cuál es tu domicilio, para que entonces te pueda, lo que en el registro llaman una localización geoelectoral, así le llaman en el registro. Entonces necesitan que el ciudadano esté adscrito a un lugar determinado. Se corre este test de proporcionalidad y efectivamente se concluye que es razonable y proporcional, que tiene un fin constitucionalmente legítimo, que es ese, precisamente. Incluso se estima que pues no es un requisito en la mayoría de los casos gravoso para los ciudadanos.
El acuerdo de la comisión, como bien nos decía Farid, este requisito viene en un acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. Entre las facultades que tiene la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro de Electores es establecer los mecanismos de identificación de los ciudadanos, entre ellos para los documentos para acreditar el domicilio, y entonces hace un listado. Esta comisión tiene un listado de comprobantes que podemos presentar los ciudadanos, ¿sí? Los que conocemos, recibo de luz, de agua, de teléfono. Incluso 2 testigos permiten para comprobar el domicilio. Cuando entonces en la sentencia se revisa y dice, bueno, tiene un fin constitucionalmente legítimo el comprobante de domicilio, lo siguiente es, ¿qué pasa con una persona que no tiene un domicilio, como él mismo lo reconoce? Una primera, digamos, tentación que surgió cuando se hace el análisis de este proyecto es, pues la opción podría ser los testigos, que vengan 2 testigos y que comprueben el domicilio del ciudadano. Pero ese es el problema, que no hay domicilio. Claro, y entonces, efectivamente, aquí cruzan una serie de temas en este asunto, que es, por ejemplo, 2 que me parecen centrales, es el tema de la certeza electoral y 2, el tema de la necesidad de que el registro tenga un padrón electoral confiable, consolidado y actualizado, que es una obligación legal también. El principio de certeza, al final de cuentas. También el principio de certeza, está inmerso el principio de certeza. Si, por ejemplo, una sentencia hubiera orientado a que el registro le permitiera llevar a 2 testigos para comprobar el domicilio, entonces los testigos podrían ir al módulo y mentir y decir, sí, él vive en tal domicilio, sí, aunque no sea cierto. Claro. Y entonces ya se le está mintiendo al registro. Y entonces eso directamente lleva al hecho de que no se cumpla con el fin que tiene la autoridad de mantener actualizado el registro. Incluso este ciudadano, cuando acude al módulo del registro, dice, mi último domicilio era en Naucalpan, pero yo ya no estoy en Naucalpan, ya estoy aquí en el Distrito Federal. Entonces está haciendo un ejercicio de honestidad, porque también podría haber dicho, yo sigo viviendo en Naucalpan, ¿no? Claro. Y decirle, expídeme una nueva credencial. Pero él no quería eso. Él quería el cambio de domicilio. Él quería un cambio de domicilio al Distrito Federal. Claro. Perdón, Héctor, si nos permiten, vamos a ir a un breve corte, porque siempre tenemos 2 pausas, y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes en este segundo segmento de Sentencias a Debate y hablamos sobre una cuestión muy importante que tiene que ver con la técnica, digamos, utilizada para la proyección de esta sentencia y evidentemente los elementos argumentativos. Una de las cuestiones que se plantean originalmente es, efectivamente existe un fin constitucionalmente legítimo, pero luego se corre un test de proporcionalidad, ¿no? Y en esa medida pues nos encontramos con que efectivamente la medida es idónea, razonable y proporcional, pero necesitamos dar alguna respuesta para poder resarcir el derecho que en este caso se aduce violado, ¿no?, por parte del actor. ¿Qué es lo que en este caso se hace? Ya se reconoce el fin legítimo, pero luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Héctor? Sí, efectivamente, la primera etapa es definir si la norma es inconstitucional.
al correr el test de proporcionalidad se concluye que no lo es, dado que es un requisito que nos piden como ciudadanos en los módulos del registro y que incide directamente en afectar tu derecho al voto. Era necesario, se considera necesario en la sentencia hacer este análisis sobre si es constitucional o no. Se concluye que no, es inconstitucional, y entonces eso hace que se descarte la opción de inaplicar el artículo por inconstitucional. Es facultad del Tribunal Electoral de sus salas, de salas superiores, de salas regionales, inaplicar normas que sean inconstitucionales. Entonces, en este caso, una alternativa era inaplicar la norma, decirle al ciudadano, en el caso concreto, esta norma no te resulta aplicable, la inaplicamos, a ti no te pueden pedir comprobante de domicilio. Sin embargo, no era posible porque dado el análisis que se hace y que se ve que tiene un fin constitucionalmente legítimo el requerir un comprobante de domicilio al ciudadano, es que se dice es constitucional y por tanto en este caso no la podemos inaplicar. No obstante eso, la solución que se da en la resolución es hacer un análisis de lo que es el domicilio, y aquí es donde precisamente se echa mano de lo que nos decía Farid, de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso jurisprudencia. Dado que es un caso sui generis, pues eso nos permite incluso acudir a precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Específicamente en el caso, por ejemplo, del domicilio, se acude también a la definición de domicilio que nos da el Código Civil Federal. Y el Código Civil Federal, cuando define domicilio, incluso establece que domicilio puede ser el lugar en el que te encuentres en ese momento, en un momento determinado. Y entonces, en este caso concreto, se establece que para el caso de un ciudadano en situación de calle se debe entender el domicilio bajo ese concepto, el lugar en que se encuentra en ese momento, y es por eso que en la sentencia se establece que puede otorgarse a un ciudadano en situación de calle un domicilio únicamente para efectos de georreferencia electoral. Esa es la solución. No obstante eso, hay otra serie de temas que cuidar. La autoridad responsable en el informe circunstanciado manifiesta que para la autoridad es muy importante tener claridad de dónde viven los ciudadanos, porque si no, eso puede violar el principio de certeza, que es un principio constitucional que debe regir todos los actos electorales. Y en este caso hay un apartado también en la sentencia en el cual se procura cuidar esta parte, que también es un tema relevante. Sí, sobre ese tema me gustaría que recayéramos un poco más adelante, pero aquí hay una cuestión fundamental que me parece vale la pena rescatarse. Por principio de cuentas, el Código Civil Federal es supletorio de la materia electoral, con lo cual esa bella obra jurídica de los franceses, porque siempre creo que todo el gran derecho no está ni siquiera en el derecho romano, ¿no? Sino en el Código Civil, el Código Napoleónico. Efectivamente, sí, es una continuidad de la tradición, pero creo que los franceses lo supieron hacer mejor, por lo menos desde mi punto de vista. Y bueno, pues al final de cuentas el derecho civil, que es la base absolutamente de todo lo demás que nos atañe como personitas en este país y en prácticamente cualquier otro del sistema continental, es muy importante. Pero también se habla de omisión. Es decir, en este caso creo que es importante señalar que el requisito, si efectivamente es legítimo constitucionalmente, nos encontramos con un aspecto que no está regulado, ¿no? Y ahí la omisión legislativa, sobre la cual recaería en todo caso pues, la búsqueda de una solución por parte del órgano jurisdiccional. Creo que es un tema que hemos tratado también en otras ocasiones en este programa y que tiene que ver pues, con la completitud que el derecho debe tener dentro de esa imposibilidad de abarcar todos los supuestos, evidentemente, pero de buscar que en cada caso concreto haya una solución acorde a derecho y que sea armónica, por supuesto, con el resto del corpus juridicum, ¿no? A ver, es imposible para el redactor de cualquier norma, desde una norma reglamentaria, una norma legislativa, prever, como tú dijiste, todos los supuestos, es decir, todos los casos susceptibles de acontecer en el futuro. Eso es imposible. En el caso, efectivamente, la sentencia afirma que el acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores tiene una suerte de omisión parcial. Es decir, en modo alguno me parece que esté afirmando o imputando que hay una omisión deliberada.
o vamos a decirlo así, que sea intencionalmente atentatoria o violatoria de derechos, es decir, que no tiene el fin deliberado de impedirle el acceso a las personas en situación de calle al goce de sus derechos civiles y políticos. Como suele suceder, perdón la interrupción, Fari, como suele suceder en prácticamente todos los casos de minorías y de sectores desprotegidos. Creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos al principio. Ese es el gran avance. Claro. Yo creo que es una sentencia, como bien lo dijiste, Pedro, con un talante garantista y que busca hacer realidad el ideal del voto universal. A ver, tanto en la historia de nuestro país como en el derecho comparado, encontramos muchos diseños institucionales donde el voto estaba restringido por distintos criterios, que no razones, ¿no? Sexo, por ejemplo, en México las mujeres no pudieron votar sino hasta el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Así es. O el llamado voto censitario, cuando se requería acreditar tener determinadas rentas, es decir, determinados ingresos para poder votar. Bueno, pues visto esto desde el ángulo del presente, una persona que se encuentra en situación de calle, o como se le conoce a veces más popularmente bajo el anglicismo homeless, así es, se vería imposibilitada de contar primero con la credencial de elector, que desde luego tiene una finalidad primordialmente electoral, pero como sabemos es una identificación para realizar múltiples trámites e inclusive para acceder al trabajo, que puede ser condición de posibilidad de que esa persona salga de su situación de pobreza que le impide tener una habitación permanente y digna. Entonces, me parece que por ese lado es una aportación a la efectiva universalidad del voto. En cuanto a lo de la omisión, me parece que tocas un punto importante. En esto me parece también que es una sentencia que dentro de lo que se conoce en el análisis judicial como la autorrestricción y el activismo, es una sentencia activista. Es decir, no es que sea una sentencia que le enmiende la plana a la autoridad, pero sí se atreve a sugerirle un derrotero de cómo subsanar esa omisión que no pudo haber previsto, porque como bien apuntó el magistrado, pues es imposible prever todos los supuestos. Ahora, me gustaría recalar en ese énfasis que ya puso el magistrado Romero en el principio de certeza. A ver, desde luego que me parece plausible que no se haga descansar el derecho en un requisito, porque eso era lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, el requisito más ni siquiera es el domicilio, es el comprobante del domicilio. Así es, materialmente hablando es eso. Entonces, me parece que lo que hace esta tesis es superar esa visión legalista, ¿sí?, de cumplimiento estricto de requisitos y verlo desde un ángulo de los derechos, ¿sí?, y no hacer descansar el ejercicio del derecho en el cumplimiento de un requisito y buscar una vía alterna, y además una vía me parece imaginativa. Pero lo que mencionaba el magistrado, que es preocupación de la autoridad, no me parece una cosa menor. Y me parece que no solo debe ser una preocupación de la autoridad administrativa, tiene que ser una preocupación también, creo, de toda la sociedad. Me parece que precisamente personas en situación de calle, es más, el propio actor en el juicio manifiesta que él no es indigente, sino que está en situación de calle. No es indigente porque no, no acude a la asistencia social, ni del gobierno local ni del gobierno federal, sino que genera ingresos a través de la economía informal, me parece que tocando instrumentos musicales en plazas públicas, si mal no recuerdo. Sí, así es. Lo que a mí me preocupa de esto, y, insisto, es una preocupación, me parece razonable de la autoridad, pero me parece que es una preocupación que debiera ser de todos, es que al abrir la posibilidad por vía jurisdiccional de que se obtenga una credencial de elector sin tener un domicilio fijo y sin mostrar el comprobante del mismo, pueda haber o simulaciones o inclusive lo que se conoce como una especie de migraciones ficticias, ¿no? Va a haber elecciones en tal estado y entonces me voy para allá. Y entonces, en aras de la supuesta actualización, lo que puedes tener son migraciones de votos para favorecer a candidatos o partidos, valiéndose, ahí sí, dolosamente de la precariedad de esta gente. Es decir, me parece que si hay un sector vulnerable
a la coacción del voto, a la utilización para que estén sacando distintas credenciales en distintos estados o bien en distintos distritos, es precisamente la gente que se encuentra en una situación a veces tan extrema. Entonces me parece que no solo es por la salud del padrón electoral, digamos, de que sea el listado pulimentado, actualizado, vigilado y custodiado por los partidos y la autoridad, sino también para no volver, digamos, caldo de cultivo para la coacción del voto, para la utilización político-electoral a personas que por su situación de precariedad material se puede presumir que tienen, digamos, una autonomía individual mermada, lo que no quiere decir, ¿sí?, que no sean sujetos de derechos. O sea, no estoy a favor del voto censitario, o sea, no estoy yendo en contra de la sentencia, pero me parece que sí habría que vigilar mucho que esto que con muy buena intención abre la Sala Regional del Distrito Federal no vaya a tener después derivaciones, digamos, que sean involuciones o que vaya a ser objeto de malos usos. Yo creo que en este caso evidentemente existe un riesgo plausible de que esto ocurra, pero también creo que la progresividad como principio rector de los derechos humanos no nos permite solapar ese tipo de cuestiones o mirar para otro lado, como efectivamente se ha estado haciendo desde el punto de vista social en general respecto de estos problemas, ¿no? De los problemas en general de pobreza y de marginación en este país. Y vistos en esa necesidad, digamos, de intervenir por parte de la autoridad jurisdiccional, que no tiene, entre otras cosas, más que impartir justicia, y esto lo digo lato sensu y hasta donde alcance realmente el significado de la frase, pues estas cuestiones, lo siento, pero tienen que ser de alguna manera minimizadas, pero no podrían, digamos, hacer nugatorios los derechos, como en este caso el derecho de poder votar o ser votado por parte de una persona cuya situación socioeconómica pues simple y llanamente no le permite siquiera tener un techo, así de claro. Y esos sectores que son los que más protegidos deben de estar efectivamente, pues son los que por lo general quedan más distantes de la impartición de justicia. Yo realmente celebro que el sentido de esta sentencia, Héctor, creo que es una sentencia valiente, que al final de cuentas lleva a poner sobre la mesa del debate jurídico una cuestión fundamental, que es el hecho de quienes no cumplen con esos requisitos por una cuestión que la propia sociedad ha generado en su conjunto. Yo soy de los que piensan mucho del estilo weberiano, en el sentido de que la sociedad es realmente el ejecutor, ¿no? Es decir, el delincuente comete el delito, pero la sociedad es la que crea realmente la delincuencia. Y lo mismo se traslada a los problemas de naturaleza socioeconómica, donde no alcanza realmente un Estado a ser capaz de proveer de una mínima dignidad humana, pues se necesitan de actos valientes para poderla llevar precisamente a su consecución material, hacer efectivo ese goce de derechos. Una cuestión que a mí me pareció también muy importante de resaltar es, una vez que se hace este test de proporcionalidad y se ve que la única forma es buscar cuáles son las finalidades últimas de todos los elementos que intervienen en la ecuación, bastante compleja por cierto, y partiendo de la definición que el Código Civil Federal hace del domicilio, es decir, se puede cumplir efectivamente con ciertos datos que atañen a la finalidad constitucional, que en este caso es el seccionamiento electoral que corresponde a cada uno, y en esa medida se está cumpliendo con el requisito constitucional, se está cumpliendo con la certeza que exige el hecho de que haya un padrón en el que las personas estén seccionadas correctamente para que sus representantes correspondan efectivamente al lugar donde residen, y se está solucionando, digamos, el problema de la carencia de un comprobante de domicilio, que en este caso podría ser perfectamente obviado por ser una cuestión instrumental, si no fuera por la exigencia propiamente del diseño, digamos, institucional que tenemos en este país. Aquí me gustaría hacer un brevísimo apunte. A ver, no lo dice expresamente la sentencia, pero aprovechando que está Héctor aquí para preguntarle, me parece que muy probablemente lo tuvieron en mente. La elección que se avecina es una elección intermedia. ¿A qué me refiero con elecciones intermedias? No va a haber renovación de presidente de la República, ni siquiera de senadores, únicamente jefes delegacionales, diputados locales y diputados federales, que por definición requieren una adscripción, como ya dijo el magistrado Romero, geoelectoral. Es decir, necesito primero adscribirte a una delegación, a un distrito, a una sección electoral y eventualmente de ahí se te asignará una casilla para que vayas y votes.
Pienso, por ejemplo, en el caso de si no tuviéramos la víspera una elección presidencial. Ahí quizá podría haberse obviado el tema del domicilio, porque a veces los mexicanos en el extranjero, aun cuando obtengan, conforme a todos los requisitos, su credencial para votar en México, solo pueden votar por presidente de la República fuera del país. Es decir, la posibilidad de votar por representantes populares o por autoridades político-administrativas o presidentes municipales les queda vedada en virtud de que no radican ahí. Pero aquí se trata de una persona que, aunque carece de casa, radica en el lugar. Y lo único que se va a poder elegir en junio próximo es justo personas que tienen que ver necesariamente con una demarcación o con un distrito. Yo si me permiten, digo, pues estamos a nada de un corte, este tema me parece fundamental. La cuestión, y lo dejo justamente abierto para antes del corte, es ¿qué trascendencia tiene en la vida de una persona en situación de calle la elección presidencial? Y lo digo con todo respeto, ¿qué trascendencia puede tener para su vida diaria? Si nos permiten, vamos a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues nuevamente en este tercer segmento ya de Sentencia de Debate, estamos en la recta final de nuestro programa. Y bueno, un poco recapitulando, ¿no? Decíamos, la cuestión efectivamente de evitar que se cometan actos ilícitos, malintencionados, con todo el dolo de utilizar precisamente esa facilidad que ahora abre la sentencia de la Sala Regional del Distrito Federal, es evidentemente factible, ¿no? Está ahí, es un riesgo que sabemos en este país cualquiera de los actores políticos puede caer en una situación como esta, de querer aprovechar situaciones de mero oportunismo político, pero también cómo hacer para proveer de una tutela judicial efectiva a grupos vulnerables como es el caso, ¿no? Una persona que se encuentra en situación de calle, pero que tiene la voluntad de querer participar en el autogobierno, ¿no? en los asuntos públicos. Y esta limitación, bueno, pues se ve que es de alguna manera se puede cumplir, en el sentido de la finalidad, de la encomienda constitucional, pero pues no es tan sencillo. Hay que buscar primero qué entendemos por domicilio. Bueno, pues el lugar, decía Héctor, el lugar donde se encuentre la persona, de acuerdo con el Código Civil Federal. Esa definición nos facilita las cosas en el sentido de decir dónde realmente suele estar esta persona de manera regular, ¿no? No importa que no tenga un techo, pero digamos dentro de qué zona se mueve, cuál podría ser efectivamente su lugar de residencia, aun cuando no posea un domicilio en sentido estricto. Y creo que se resuelve de una manera elegante también, porque buscar esas referencias que nos dan precisamente un abanico de posibilidades más amplios y un marco interpretativo mucho más abierto para poder encajar ahí los requisitos constitucionales y legales a los que estamos obligados, sin necesidad de, en este caso, como ya había explicado Héctor, de inaplicar la norma que en este caso era la exigencia del comprobante de domicilio. Y entiendo las dificultades, entiendo realmente lo que tú nos señalas, Farid, pero ¿no sería mayor el beneficio, digamos, que el daño posible, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Insisto, yo aplaudo el carácter garantista, protector de la sentencia. Simplemente quería apuntar una apostilla, claro, de probables malos usos que esperemos que sean marginales.
Pero como bien dices, a ver, en México nos hemos dado toda una normatividad, primero que pasó por destinar un capítulo del Código Penal a los delitos electorales. Ahora ya tenemos una ley exprofeso sobre delitos electorales. Es decir, si esto existe es porque estas prácticas ocurren. Y aunque pueda parecer que es una postura políticamente correcta del legislador para decir que implementa políticas públicas tendientes a erradicar esto, lo cierto es que desafortunadamente es una práctica recurrente por el contexto de desigualdad que hay. Así es. ¿No? Entonces, me parece que por ese lado es nada más un cuidado que me parece que trasciende lo que puede hacer un tribunal. Un tribunal en este caso lo que hizo, me parece, fue tutelar el principio de universalidad del voto y que pasa por un aspecto que también se cita en la sentencia, que es la dignidad humana. Es decir, me parece que lo que está diciendo el tribunal, dicho grosso modo, es: a pesar de la situación de carencia en que vives, tú tienes una dignidad ciudadana y tienes derecho a que al menos, en teoría, un día cada 3 años, sea el magnate más rico y poderoso, o seas una persona que ni siquiera puede contar con una vivienda habitual, ese día tu voto y el de esa persona valen exactamente lo mismo. Este es el ideal democrático de una cabeza, un voto. Así es. Y me parece que esta sentencia abona el camino de conseguirlo o al menos de no clausurar esa posibilidad. Sí, definitivamente. Se mandan a hacer muchas diligencias también, Héctor, que eso creo que finalmente pues parte de la certeza que provee la propia sentencia y es todo un esfuerzo institucional además, ¿no? Tratar de localizar si efectivamente la persona que decía ser era la que estaba en esa zona, aún viviendo en esa situación de calle. ¿Qué es lo que se ordena en esta sentencia, Héctor? Bueno, quiero contestar una pregunta que se hacía en el bloque anterior, que me parece que es muy relevante, sobre la idea de que pudieran solamente ubicarlo, por ejemplo, en una entidad federativa solamente, o en el Distrito Federal, para que pudiera ejercer su derecho a votar por presidente de la República nada más. Una cosa que, si bien no se habla de esa posibilidad, porque no se enfrenta a esa posibilidad, lo que sí se menciona en la sentencia directamente es el artículo 1 constitucional, y esta obligación que nos impone a todas las autoridades del Estado mexicano a evitar actos de discriminación. El artículo 1 dice: no se puede discriminar por género, edad. Las categorías sospechosas. Exactamente, ¿no? Y una de ellas es la situación social. Entonces, lo que se busca en la sentencia es precisamente que no marcar diferencias en los ciudadanos, que esa condición social de este ciudadano no lo lleve a votar por menos cargos que los que podemos votar el resto de los ciudadanos. Entonces, se busca una solución donde pueda votar al igual que todos, que no por su condición social tenga menos derechos que los demás. Digamos que ese es, contestando la pregunta. Y la segunda pregunta que se me hace está totalmente recargado en el tema de la certeza, porque efectivamente muchos de quienes nos vean y nos escuchen podrían estarse preguntando, ¿y qué tal si mentía? Dijo que estaba en situación de calle, pero ¿tú cómo sabes que era cierto? Entonces, para contestar esa pregunta, nosotros, con las facultades que nos confiere la ley, que es hacer diligencias para mejor proveer, efectivamente se ordenó que un funcionario judicial acudiera a los sitios donde dijo el ciudadano que pernoctaba. Fueron en distintos horarios y efectivamente lo encontraron en uno de los horarios. Hicieron diversas entrevistas a las personas preguntando que si habían visto personas en situación de calle. El ciudadano dijo exactamente: yo duermo en las afueras de una lavandería. Lo encontraron afuera de la lavandería, el funcionario judicial certificó que era la persona, lo entrevistó, efectivamente era él, y eso está, insisto, totalmente recargado en el tema del principio de certeza. Porque lo que nosotros también tratamos de hacer es decirle a la autoridad, y así se dice en la sentencia, que puede, en el ámbito de sus atribuciones, realizar este tipo de diligencias para que precisamente tenga certeza de que no le están mintiendo y que realmente es una persona en situación de calle. Esa es una primera cuestión sobre la preocupación que tiene la autoridad en el tema de la certeza. La segunda solución que se da en la sentencia para
cubrir el tema de la certeza es que no obstante que las sentencias del tribunal en principio solamente benefician a la persona que promueve el juicio, porque bueno, ese es el, digamos, así está diseñado el sistema, en este caso se estima que dado que la ley para prevenir la discriminación, la ley federal en México establece que deben, para evitar este tipo de actos, dictarse medidas de inclusión, se estima que en este caso concreto es pertinente, dado que se advierte que hay una omisión parcial en la normatividad que provoca una discriminación normativa, así se establece en la sentencia, como una medida de inclusión se ordena que la Comisión Nacional de Vigilancia establezca en su acuerdo o en un acuerdo distinto un procedimiento justamente para garantizar esta certeza en este tipo de casos. Déjenme comentarles que la Comisión Nacional de Vigilancia, en cumplimiento de nuestra sentencia, emite un acuerdo justamente donde ellos establecen un procedimiento muy similar a lo que se hizo en la sentencia, donde funcionarios del registro de electores, ante la eventualidad de que acuda a un módulo un ciudadano que aduzca estar en situación de calle, ellos saldrán a la calle con un funcionario del registro para verificar que efectivamente es una persona en situación de calle y darle esta adscripción geoelectoral. Otra cosa muy importante para el tema de certeza, incluso para la protección de otros ciudadanos. Que expresamente en la credencial se ponga eso, ¿no? Así es. Claro. Es que en la credencial irá esta leyenda únicamente para efectos de localización geoelectoral, es el domicilio, en el apartado del domicilio, y no es un domicilio, por ejemplo, si esa persona nos dijo, yo vivo, pernocto en las noches en la lavandería que está en la calle tal, número tal, su credencial no llevará esa calle y ese número, sino no nada más una referencia que el registro establecerá con base en esas diligencias que haga su personal. Eso, digamos, es una garantía, eso da certeza de que efectivamente sean personas en situación de calle. Y yo agregaría una última garantía que dio esta decisión de la Sala Regional, que es cuando el asunto se manda a la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro, no hay que olvidar que es un órgano que está integrado por los representantes de los partidos políticos. Los órganos de vigilancia del registro de electores están integrados por representantes de partidos y entonces ellos se alertan de esta situación, están conscientes de la situación, lo debaten en el seno de la comisión, ellos toman un acuerdo, que es lo que para todos les genera certeza en este tipo de casos, y ante la eventualidad de que en un futuro alguien con mala intención quisiera juntar a un grupo de personas que están en situación de calle para movilizarlas a otra demarcación territorial, ellos vigilan permanentemente el padrón. Si hubiera un indicio de que hay un alto registro de personas en situación de calle, entonces ellos se darían cuenta y entonces en esta vigilancia que es norma de la comisión. Exactamente, y es norma que discutieron y aprobaron en la comisión. Y podrían también eventualmente en este tipo en algún caso sospechoso como este de que estuvieran tratando de inflar un padrón, ellos tomar medidas porque pueden hacerlo ante este tipo de registros. Claro, es poco similar a lo que sucede con la afiliación gremial, ¿no? Exacto, Cuando ven que de pronto aparecen un montón de personas en un partido político. Ellos lo detectan. Exactamente, sí. Creo que al final tenemos un panorama que pudiera, digamos, acabar minimizando las posibles trampas o el uso faccioso de esta innovación jurisprudencial. Y bueno, pues es criterio, pero estoy seguro de que al final de cuentas, ya una vez que se han hecho las modificaciones adecuadas, bendito Otero, que Dios te tenga en tu santa gloria, no vas a salirte con la tuya. Es decir, ya estamos haciendo que estos efectos sean generales, ¿no? Y eso creo que es lo fundamental en este aspecto. Pero creo que además lo hace de una manera interesante la sentencia, porque en modo alguno la sentencia se autoerige en lo que conocemos los abogados como una sentencia erga omnes. Es decir, no se da a sí misma unos efectos que no se puede dar. Eso sería violatorio elemental del principio de legalidad, ¿no? Las autoridades no pueden hacer más que aquello que expresamente están facultados a hacer. Pero para evitar que tenga solo efectos relativos, es decir, que la sentencia solo proteja a la persona que promovió la demanda y que en cambio pueda incluir dentro de su ámbito de protección a personas en una situación análoga, lo que se hizo es ordenarle a la autoridad administrativa que sí puede dictar normas a través de acuerdos, pero que tienen carácter general, para que futuras personas que estén en una situación semejante
ya no necesiten activar un juicio. Y esto también tiene un enorme beneficio en lo que se refiere al ejercicio de los derechos, digamos, sin costos. Así es. Es decir, porque de no haberse hecho esto, estarías obligando a que una persona tenga que promover necesariamente un juicio. No, y si estamos hablando de personas amparo, en esa justo. situación que Sí, no sí, tienen sí. ni casa, pues pagar un abogado profesional y todo, pues es algo que está prácticamente fuera de su alcance y en muchos casos, hay que decirlo también, a veces fuera de su conocimiento, de que siquiera existe la vía. En cambio aquí con acudir a las oficinas donde, como dijo desde su primera intervención el magistrado, pues, donde todo el mundo acude ya regularmente, ya hay un procedimiento ahí previsto. Quizá, y me aventuro a pensar, la preocupación que puede haber en el seno de la autoridad administrativa es que mientras las autoridades jurisdiccionales cuentan con personal judicial para realizar estas diligencias, que además tienen pericia en realizarlas, ellos ahora tendrán que, pues primero, destinar personal a esto, ¿no? Tiempo, etcétera, a veces hasta fuera de sus horarios de trabajo, etcétera, pero me parece que pues es el cometido finalmente de la autoridad y si necesitamos hacer ajustes, etcétera, ¿por qué no hacerlo? A ver, en el pasado, cuando conocía de quejas la autoridad administrativa electoral, se llevaban a cabo muchísimas inspecciones. Yo recuerdo, para ver, por ejemplo, en materia de fiscalización lo siguen teniendo, para averiguar cuánta propaganda hay colocada, cuántos espectaculares, cuántos pendones, para determinar si hubo o no rebases de topes de gastos de campaña. Bueno, si se destinan esas energías institucionales para realizar esa serie de inspecciones, pues ¿por qué no se pueden hacer también cuando se trata de la tutela de un derecho fundamental de ciertas personas en concreto? Yo creo que por el número es más que factible, y si los recursos del Instituto Electoral, de la Autoridad Administrativa Electoral en general, creo que son suficientes para eso e incluso para muchas cosas más. Y estamos hablando de una problemática que finalmente se le está dando solución sistemática, que eso es fundamental, porque ya tiene certeza la autoridad administrativa electoral de cómo organizarse para poder cumplir efectivamente con esos cometidos, en este caso pues por lo ordenado por la sentencia. En resumidas cuentas, entonces se le ordena que efectivamente en el plazo que no vaya más allá de 10 días hábiles, se le entregue la credencial al quejoso. ¿Y qué otras cosas se ordenan al final de cuentas en la sentencia? Precisamente desde ese enfoque, digamos, de la certeza que debe de tener el instituto como autoridad responsable. Bueno, se le pide que se cite al ciudadano al módulo, que eventualmente entregue los documentos que originalmente presentó, porque, por cierto, son documentos también que en la sentencia se dice que tienen otro fin. Por ejemplo, el acta de nacimiento también tutela el hecho de que a quien se entrega la credencial sea un ciudadano mexicano. Él sí la tenía, el acta de nacimiento, desde el principio, así se reconoce por la propia autoridad. Una persona además que tenía hasta nivel de bachillerato, educación hasta nivel de bachillerato, ¿no? Así es. Efectivamente que acredite el resto de los requisitos, si lo acreditaba que se identifique, también la identificación para tener certeza de que es el ciudadano, pues ustedes saben que se estampan las huellas dactilares cuando se acude al módulo para poder identificar al ciudadano, y que hecho lo anterior, con los parámetros que se establecen en la sentencia, se le entregara su credencial, lo cual finalmente se hizo en cumplimiento a la sentencia. Y la segunda parte efectivamente es la que anticipaba, donde se mandata a la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores que analice el tema y establezca un procedimiento para evitar esta omisión parcial que se advierte en la norma para personas que están en situación de calle y que ante esa imposibilidad de presentar un comprobante de domicilio, ellos tienen que realizar otro tipo de diligencias. Como anticipaba, eso también ya ha sido cumplido. La autoridad nos informó y nos acompañó el acuerdo respectivo, donde efectivamente establecen un procedimiento que a mi juicio, por cierto, que no fue impugnado tampoco, y que a mi juicio establece procedimientos que dan plena certeza para el registro de electores que efectivamente sean personas en situación de calle y evitar preocupaciones de registros masivos o de posibles engaños al registro. No, y como bien había apuntado Farid, ¿no? Es una cuestión que además puede abrir oportunidades como por ejemplo para conseguir un empleo formal, en fin, lo que al final de cuentas es precisamente la integración de los derechos humanos y esa inseparabilidad de aquello que protege, todo girando en torno a la dignidad humana,
pues creo que se ha cumplido cabalmente, por lo menos en la parte de la competencia que corresponde a este tribunal a través de su sala regional del Distrito Federal. Pues no nos resta más que agradecerles su muy valiosa presencia en este programa, como siempre un placer tenerlos. Y pues a ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en esta emisión de Sentencia a Debate y los invitamos para nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias, hasta pronto. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.